A mediano plazo, la regla fiscal colombiana puede tener algunos ajustes, en línea con lo que ha sido el aprendizaje a través de estos últimos años y las mejores prácticas, lo que se ha visto en otros países. En particular, la regla fiscal colombiana tiene dos grandes problemas que pueden ser corregidos a futuro. No es esta la coyuntura ni el momento para resolver esos problemas, pero los enuncio porque es parte del entendimiento que deben tener todos ustedes sobre la operación y funcionamiento de nuestro país y de nuestra economía en particular. En primer lugar, la regla fiscal es muy estricta en cuanto a que se fija un techo para el déficit fiscal y normalmente para cumplir ese techo se sacrifican los gastos de inversión. Entonces, una regla debe al mismo tiempo proteger la inversión frente al gasto corriente. Sería deseable que la regla tuviera esa propiedad de darle una cierta preferencia, de privilegiar el gasto en inversión. Y también es cierto que en la medida en que el déficit fiscal es flexible, se va moviendo en función del ciclo económico y en función del ciclo petrolero, pues también la deuda pública sube más de lo que cabría esperar simplemente si tuviéramos una regla que le pone un techo a la deuda pública. La deuda pública acaba reflejando pues lo que ocurra con el déficit fiscal. Entonces hay quienes se sorprenden e incluso critican esta regla fiscal porque dicen, mire, la regla fiscal colombiana no ha servido para estabilizar la deuda pública. Es cierto, ha servido para estabilizar la economía colombiana, pero la deuda pública ha tenido que aumentar precisamente porque hemos tenido mayor déficit fiscal. Entonces, ¿hacia dónde va el diálogo en esta materia entre los expertos, los analistas, las personas que hacen, digamos, los estudios académicos sobre estos temas? Aquí hay unas reglas que tratan de combinar varios aspectos, como por ejemplo el que el déficit fiscal que se busca numéricamente sea el estructural, como lo tenemos en Colombia, en eso estamos bien, pero que al mismo tiempo sean más amigables con la inversión y que al mismo tiempo tenga unas reglas o unas cláusulas de escape muy bien definidas. Es decir, que en momentos de circunstancias totalmente excepcionales uno se pueda salir, pueda desactivarlas sin perder credibilidad porque ha sido anunciado previamente. No sorprende a nadie. No estamos cambiando las reglas de juego. Entonces, dentro de un grupo de más o menos eh, 50 economías emergentes, hay tres que tienen esta mezcla. Colombia tiene dos de esas tres propiedades. Nos falta la de incorporar una regla que proteja más la inversión en contra del gasto corriente o gasto de funcionamiento. De hecho, los países que tienen reglas fiscales flexibles, eh, como nosotros, son países donde el efecto de un ajuste fiscal, como el que hemos tenido que hacer en Colombia en los últimos años, sobre la inversión no es tan negativo como el caso en el que los países o no tienen reglas fiscales o no tienen reglas fiscales flexibles. En esos casos, la evidencia lo que ha mostrado es que la inversión cae muchísimo y esto compromete, por supuesto, el crecimiento económico futuro. Entonces, una regla fiscal es mucho mejor porque amortigua y protege la inversión. Una regla flexible y una regla, insisto, que le dé prioridad, preferencie el gasto de inversión por encima del gasto corriente. Esa capacidad, ese mecanismo no lo tenemos todavía en nuestra regla fiscal colombiana. Entonces, reglas, existen muchas. Aquí en este gráfico están sombreados en azul todos los países que tienen reglas fiscales. El eje vertical es la correlación que existe entre el ciclo económico, la diferencia en el PIB frente a su potencial y el crecimiento del gasto público. Esa diferencia es la que, digamos, si la correlación es positiva, quiere decir que cuando hay crecimiento económico, crece el gasto público, eso es procíclico. Cuando la correlación es negativa, que son los países que están hacia la izquierda, quiere decir que la política fiscal es anticíclica, que si la economía está en una caída, el gasto público aumenta. Es decir, la correlación entre estas dos variables, brecha del producto y crecimiento del gasto, es negativa. Entonces, fíjense que las reglas fiscales no son garantía en absoluto de que la política fiscal sea anticíclica. Solo cuando las reglas fiscales son como la colombiana, que tienen estos componentes de flexibilidad, que miran la situación económica del país, la situación del petróleo, se acercan un poco más a las reglas fiscales anticíclicas. Pero
no lo logran del todo. Hay que reforzar los mecanismos para asegurar que los resultados de la política fiscal colombiana sean realmente anticíclicos. Ahora en la coyuntura actual tenemos una gran oportunidad para eso. Por último, ¿cómo estamos en materia de deuda pública? En este cuadro mostramos en 3 puntos del tiempo la deuda del gobierno nacional central, bruta, es decir, sin tener en cuenta que el gobierno nacional central también tiene unos activos financieros, o sea, debe, pero tiene también activos, tiene pasivos y tiene activos. Aquí estamos mirando solo los pasivos. En el 2005, esos pasivos del gobierno nacional, la deuda del gobierno nacional, deuda explícita del gobierno nacional, era el 40% del Producto Interno Bruto. En el 2018 llegó a ser casi el 50% del Producto Interno Bruto. ¿Por qué? Porque hemos tenido déficit en los últimos años, pero sobre todo porque hay una parte importante de la deuda, más o menos una tercera parte de la deuda, que es externa y por definición está denominada en moneda extranjera y generalmente en dólares. Entonces, en la medida en que tenemos devaluación, como la que estamos teniendo hoy en día en Colombia, o la que tuvimos en el 2015-2016, esa deuda externa que debemos en dólares, pues se convierte en más pesos. Entonces aumenta el monto de la deuda como porcentaje del PIB simplemente como reflejo de la devaluación. Eso es principalmente lo que pasó, por ejemplo, del 2010 al 2018. Más o menos el 70% de ese incremento en la deuda pública como porcentaje del PIB es atribuible a la devaluación que tuvimos hacia el año 2015 y 2016. La devaluación de este año, de los últimos meses, también va a afectar la relación deuda-PIB. Es el efecto de expresar en pesos una deuda que está en dólares y obviamente al llevarla a pesos, pues aumenta de tamaño. La deuda interna es eminentemente una deuda en bonos. Es decir, nosotros hemos logrado financiar a nuestro sector público a punta de emisión de bonos y esto ha ayudado enormemente para desarrollar el mercado de capitales. Ha sido tal vez la principal herramienta, el principal instrumento para desarrollar el mercado de capitales en Colombia. Y la deuda externa también es mayoritariamente bonos que colocamos en los mercados internacionales, que tienen tasas, tanto los de deuda interna como los de deuda externa, que fluctúan todos los días, reflejando el sentimiento de los mercados hacia el riesgo Colombia, hacia el riesgo país. Estamos monitoreando segundo a segundo, minuto a minuto, cómo está ese riesgo, cómo lo evalúan los inversionistas. En estos últimos días, por cierto, han sido días de incremento en esos riesgos que se miden, como lo vimos en el capítulo del sector externo, como spreads sobre los títulos del Tesoro americano. En estos últimos días han subido esos spreads o márgenes, para ponerlo en castellano. Pero ¿cómo ha sido la evolución a través de los años de la deuda pública colombiana? Esa deuda históricamente fue muy baja. Colombia, digamos que no tenía una deuda pública superior al 10% del PIB durante muy buena parte, tal vez la primera mitad del siglo pasado, con excepción hecha de la deuda que se adquirió para amortiguar la Gran Depresión de comienzos de los años 30, pero la deuda comenzó a subir fuertemente en los años 90. ¿Por qué? Porque el déficit fiscal subió a partir de los años 90. ¿Por qué? Porque el efecto de la constitución política del 91 sobre las finanzas públicas fue el de presionar un mayor gasto cuando los ingresos venían detrás rezagadamente, como discutimos en una clase anterior. Entonces, eso llevó a que el déficit fiscal colombiano aumentara y la deuda llegó a finales de los años 90 a un nivel alto de cerca del 50% del PIB, después bajó y en los últimos años, debido precisamente a la caída del precio del petróleo, a la devaluación del peso y al déficit que se generó para amortiguar ese choque petrolero, la deuda alcanzó en el 2018 el 49,8% del PIB. Sin embargo, ha seguido subiendo. El año pasado la deuda fue 51,2% del PIB. Y hoy, aunque todavía no hay una cifra oficial, mi cálculo, teniendo en cuenta la devaluación que ha tenido el peso colombiano, el peso de la deuda externa dentro de la deuda pública, podríamos estar hablando de que la relación deuda-PIB a la fecha debe estar en el orden del 54%, es decir, la deuda ha seguido subiendo. Por eso el objetivo de sostenibilidad fiscal debe seguir siendo un objetivo central. Ahora bien, en un año como este,
Es un año en el que vamos a tener que poner el objetivo de sostenibilidad en pausa para poder atender una crisis tan profunda como la que estamos viendo por cuenta del coronavirus. Colombia todavía puede tener una deuda un poco más alta y es probablemente lo que va a ocurrir porque de otra manera tendríamos una recesión muy profunda, no podríamos mitigar los efectos del coronavirus. Vamos a tener que ser conscientes de que la deuda pública va a aumentar. Esto es determinante para las calificadoras, porque las calificadoras de riesgo, pues realmente lo que miden, su trabajo y su función, es la probabilidad de que un país pague su deuda. Colombia siempre ha pagado su deuda. Colombia tiene una excelente trayectoria y con un nivel de deuda como el que tenemos hoy en día, no vamos a dejar de pagar. No estamos en una situación donde tengamos que declarar una cesación de pagos. Nunca lo hemos hecho. Entonces, digamos que eso juega a favor nuestro. Las calificadoras para tomar esa determinación de qué puntaje, qué calificación asignar, pues analizan muchas dimensiones, entre ellas, por ejemplo, las características estructurales de un país, su nivel de desarrollo en términos institucionales, su nivel de desarrollo en términos del ingreso per cápita. También miran la historia en cuanto a la volatilidad que ha tenido la economía, la inflación que ha tenido la economía, el crecimiento que ha tenido la economía. Y miran también su situación externa, es decir, va a contar con las divisas para pagar esa deuda externa, que es lo que se evalúa. Es decir, tiene un déficit o un superávit en la cuenta corriente, depende mucho de unos productos básicos. Esas son las finanzas externas que miran las calificadoras. Pero el capítulo más importante indiscutiblemente es el de las finanzas públicas. Ese es el que lleva la mayor ponderación en las calificaciones. Y ese capítulo de las finanzas públicas, el capítulo de las finanzas públicas, en un caso específico de una de las agencias calificadoras, mira 4 variables. La relación deuda-PIB, no la del gobierno nacional, sino la del gobierno general. ¿Cuánto de los ingresos del gobierno se van pagando los intereses de la deuda pública? ¿Cuál es el balance fiscal? También de nuevo el nivel de agregación de esta firma calificadora es el gobierno general. ¿Y cuál es la relación entre la deuda pública bruta y no el PIB, sino los ingresos del gobierno? A todo esto se le da una ponderación, se mira cómo ha sido su evolución en un periodo de tiempo relativamente amplio, no la fecha, no el dato puntual específico del momento que se está haciendo la evaluación, y por supuesto, con base en esa ponderación, se llega a un indicador, que es una métrica que utilizan las calificadoras para tomar sus decisiones. Entonces, por supuesto, más deuda, más déficit, más pago de intereses como porcentaje de los ingresos del gobierno, eh, son todos indicadores que apuntan a tener una menor calificación. Eso no nos debe sorprender. Por último, y para concluir, las reglas fiscales pueden contribuir muchísimo a la estabilización de la economía y a la sostenibilidad macroeconómica. Las reglas más efectivas son flexibles, son simples, fáciles de explicar, pero sobre todo cumplibles, ejecutables. Es decir, que no se tengan que incumplir frecuentemente. Hay una preocupación y es que con lo que ha pasado en los últimos años, ha habido un cumplimiento de las reglas fiscales, pero se ha sacrificado mucho la inversión. Y la inversión es la base de la producción futura. Entonces, unas nuevas reglas deben considerar un mecanismo que proteja la inversión, en contraste con los gastos de funcionamiento o gastos corrientes. Ese es el reto desde el punto de vista analítico y académico, encontrar el diseño de una regla fiscal que pueda proteger la inversión.